A finales de los años 80, Japón era el símbolo del éxito, tecnología de punta, economía en auge, calles seguras y una sociedad disciplinada. Pero en medio de esa perfección aparente, una joven de 17 años vivió 44 días de un infierno inimaginable. Junko Furuta fue secuestrada por 4 adolescentes, compañeros de escuela, y sometida a torturas indescriptibles. Durante más de un mes, en una casa común de Tokio, fue víctima de abusos que desafiaron toda comprensión humana. Este no es solo un caso de crimen, es una herida abierta en la historia de Japón. Porque incluso en las sociedades más avanzadas, el mal puede esconderse detrás de sonrisas educadas y uniformes impecables. Este es el caso de Junko Furuta. Advertencia de contenido. Este video contiene descripciones gráficas de violencia, abusos y crímenes reales que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. El contenido está destinado exclusivamente para fines informativos y documentales, se recomienda discreción. Escuchen con atención. Lo que van a ver sucedió. Bienvenidos a Crímenes Eternos. Junko Furuta nació el 18 de enero de 1971 en Misato, prefectura de Saitama, Japón. Junko creció en un entorno familiar estable y afectuoso. Era una joven reservada, educada y respetuosa, cualidades que reflejaban los valores inculcados por sus padres. Asistía a la escuela secundaria Yasio Minami. Era una estudiante destacada, con altas calificaciones y una asistencia casi perfecta. Muy querida por sus compañeros y respetada por sus profesores. Junko se caracterizaba por su dedicación al estudio y su comportamiento ejemplar. No fumaba ni consumía alcohol y se mantenía alejada de influencias negativas. Desde octubre de 1988, trabajaba en una fábrica de moldes de plástico, 2 veces por semana después de la escuela, para ahorrar dinero para su viaje de graduación. Había aceptado un trabajo en una tienda minorista de electrónica, donde planeaba trabajar después de graduarse. Según sus amigos, Junko soñaba con convertirse en cantante idol, una aspiración común entre las jóvenes japonesas de la época. Su ética de trabajo y determinación reflejaban su deseo de construir un futuro prometedor y autosuficiente. Durante la década de 1980, Japón experimentaba un periodo de auge económico conocido como la burbuja económica japonesa. El país era admirado por su innovación tecnológica, disciplina social y bajos índices de criminalidad. Este entorno de aparente perfección hacía que crímenes como el de Junko Furuta fueran aún más impactantes y difíciles de asimilar para la sociedad japonesa. Todo estaba bien hasta que un día el 25 de noviembre de 1988, Miyano y su amigo Minato deambularon por Tokio con la intención de robar y violar a chicas locales. A las 8:30 de la noche, vieron a Junko regresando en bicicleta a su casa después de terminar su trabajo a tiempo parcial. Bajo las órdenes de Miyano, Minato pateó a Junko de su bicicleta e inmediatamente huyó de la escena. Miyano, fingiendo haber presenciado el ataque por coincidencia, se acercó a Junko y le ofreció llevarla a casa a salvo. Hiroshi Miyano, de 18 años, era un joven con un historial delictivo preocupante. Desde temprana edad, mostró comportamientos problemáticos y abandonó la escuela secundaria debido a problemas psicológicos. Se involucró en actividades criminales, incluyendo robos, extorsiones y agresiones sexuales. Además, tenía conexiones con la yakuza, la mafia japonesa, lo que le otorgaba una falsa sensación de poder e impunidad. Junko, confiando en la aparente amabilidad de Miyano, aceptó su oferta. Sin embargo, en lugar de llevarla a su hogar, Miyano la condujo a un almacén cercano, donde la intimidó revelándole sus conexiones con la yakuza y la amenazó con matarla. Allí, la violó y posteriormente la llevó a un hotel cercano, donde volvió a abusar de ella. Desde el hotel, Miyano llamó a Minato y a sus otros amigos, J. Ogura y Yasushi Watanabe, quienes también la violaron en grupo. Después del hotel, donde Junko fue violada por Miyano y sus cómplices,
los jóvenes tomaron una decisión aún más aterradora: ocultarla por completo del mundo. La llevaron a la casa de los padres de Noboru Minato, uno de los agresores, ubicada en el distrito de Ayase, en la ciudad de Misato, prefectura de Saitama. Esa casa, en apariencia común, se transformaría en el escenario de uno de los crímenes más atroces jamás registrados en Japón. Lo más perturbador es que los propios padres de Minato vivían allí. Sin embargo, por miedo a represalias o simplemente por indiferencia, no intervinieron. Para ocultar su secuestro, los agresores obligaron a Junko a fingir que era la novia de uno de ellos. Le dijeron que si intentaba escapar, la matarían, y que harían lo mismo con su familia. Bajo esas amenazas, la joven no tuvo más opción que obedecer. Encerrada en una habitación del segundo piso, Junko Furuta comenzaría a vivir un tormento inimaginable. A partir de ese momento, fue golpeada a diario, abusada por decenas de jóvenes que los agresores invitaban a la casa, y sometida a humillaciones y torturas físicas y psicológicas de una crueldad indescriptible. Ese hogar, donde debería haber habido protección y humanidad, se convirtió en una prisión de dolor, silencio y oscuridad. La historia de Junko Furuta no solo revela la monstruosidad de sus captores, sino también la indiferencia de un entorno que permitió que el horror continuara. Los primeros días del cautiverio de Junko Furuta marcaron el inicio de una rutina de horror inimaginable. Sus captores, lejos de ocultarse, comenzaban cada jornada con una nueva forma de castigo. La joven era golpeada salvajemente con bastones de metal, palos de bambú, e incluso pesas de gimnasio. Le arrojaban objetos contundentes al rostro y la pateaban hasta que perdía el conocimiento. Pero los ataques no terminaban ahí. Junko fue violada repetidamente no solo por sus 4 secuestradores, sino por decenas de sus conocidos, quienes eran invitados a la casa para abusar de ella como si fuera un objeto desechable. Se estima que más de 100 personas participaron en las agresiones durante esos 44 días. Su cuerpo se debilitaba rápidamente. Los huesos de sus manos estaban fracturados por la fuerza de los golpes. Le quemaban los párpados con encendedores. Insertaban objetos en su cuerpo y le provocaban heridas internas con una crueldad absoluta. Uno de los métodos más inhumanos consistía en introducirle una bombita encendida en sus partes íntimas. Cada nueva tortura superaba a la anterior en sadismo. La obligaban a dormir desnuda en el balcón, durante el crudo invierno japonés, como castigo o diversión. No le permitían ducharse. Su cuerpo, cubierto de sangre seca, hematomas, pus y quemaduras, comenzaba a oler a muerte. Pero ellos no se detenían. La despojaron de todo, de su dignidad, de su identidad, de su humanidad. Junko, una joven que soñaba con un futuro normal, quedó atrapada en una pesadilla sin fin, y lo más aterrador era que nadie parecía escuchar sus gritos. Con el paso de los días, el cuerpo de Junko Furuta ya no podía resistir. Estaba tan gravemente herida que apenas podía moverse. Caminaba con dificultad, arrastrando los pies, y cada movimiento le provocaba un dolor insoportable. Pero para sus captores, eso solo era motivo de burla. Le arrancaron las uñas de las manos. Le quemaron los senos con cera caliente. La obligaron a beber su propia orina y a comer cucarachas vivas. La dejaban sin comida durante días, y cuando le daban algo, era en condiciones repulsivas, mezclado con saliva, sangre o restos de basura. Sus órganos internos comenzaron a fallar. Le rompieron la vejiga a golpes. Ya no podía controlar sus necesidades fisiológicas. En lugar de ayudarla, la golpeaban con más fuerza por ensuciarse. Cada día se convertía en una tortura viviente. Estaba irreconocible. Su rostro hinchado, su cuerpo cubierto de moretones, laceraciones y quemaduras. Pero lo más perturbador es que, en medio de todo ese sufrimiento, Junko aún respiraba. Intentó escapar una vez,
arrastrándose hasta el teléfono cuando creyó estar sola, pero uno de ellos la descubrió. Como castigo, le rompieron los dedos con pesas, la golpearon con una barra de hierro y la ataron durante horas. La amenaza fue clara: si lo volvía a intentar, matarían a su familia. En un acto de desesperación, imploró que la mataran de una vez, pero ellos se negaron. Querían prolongar el sufrimiento. Querían verla destruida lentamente, pieza por pieza. No por dinero, no por venganza. Solo por crueldad. Y mientras tanto, afuera, la vida continuaba. Nadie imaginaba que, detrás de esas paredes, se estaba cometiendo uno de los crímenes más espantosos de la historia moderna de Japón. Para finales de diciembre de 1988, Junko Furuta ya no era la misma. Su cuerpo estaba completamente devastado. Tenía el rostro deformado, los huesos rotos, y había perdido parte de su movilidad. Su estómago estaba tan dañado por los golpes que ya no podía digerir alimentos. Vomitaba todo lo que intentaba comer, y cuando lo hacía, era golpeada por ensuciar la habitación. Sus agresores, cada vez más sádicos, le arrojaban pesas de gimnasio sobre el abdomen, la colgaban del techo como si fuera un saco y la usaban como un objeto para descargar su violencia. Le derramaban líquidos corrosivos sobre heridas abiertas. Le insertaban bengalas encendidas en sus orificios. La violaban con objetos metálicos hasta provocarle desgarros internos. En sus últimos días, Junko apenas podía respirar. Su cuerpo ya no respondía. Estaba completamente ciega de un ojo, había perdido parte de su audición, y sus extremidades estaban necrosadas por las quemaduras y las fracturas no tratadas. Estaba muriendo lentamente, y ellos lo sabían. El 4 de enero de 1989, después de perder en un videojuego, Hiroshi Miyano entró en una nueva explosión de rabia. Junto con nosotros, comenzaron una nueva sesión de golpes salvajes. Le arrojaron una barra de metal repetidamente sobre el abdomen. Le derramaron líquidos inflamables en el cuerpo y le prendieron fuego. La golpearon durante más de 2 horas. Esa noche, el cuerpo de Junko Furuta no resistió más. Tras 44 días de tortura inhumana, su corazón se detuvo. Su muerte no fue digna. No fue en paz. Fue el resultado de la indiferencia, la crueldad y la oscuridad humana llevada al extremo. Sus agresores, al darse cuenta de que había muerto, envolvieron su cuerpo en mantas, lo metieron en un barril y lo llenaron con cemento. Luego lo abandonaron como si fuera basura, como si no hubiese sido una vida. Pero Junko Furuta no fue basura. Fue una joven de 17 años con sueños, con familia, con todo un futuro por delante. Su historia sigue viva, como un grito de justicia que jamás debe silenciarse. El 23 de enero de 1989, casi 3 semanas después de su muerte, la policía recibió una confesión inesperada. Hiroshi Miyano, uno de los agresores, había sido detenido por la violación de otra joven. Durante el interrogatorio, y creyendo que la policía ya sabía todo, confesó involuntariamente el asesinato de Junko Furuta. Sorprendidos por la revelación, los oficiales comenzaron una investigación urgente. Fue entonces cuando Miyano les indicó la ubicación del barril, un tambor metálico de 200 litros abandonado en un terreno baldío en Kate, Tokio. Dentro, mezclado con cemento endurecido, estaba el cuerpo sin vida de Junko. Cuando los peritos lograron romper el cemento, se encontraron con una escena espeluznante. El cuerpo estaba encogido, cubierto de heridas, quemaduras, cortes y fracturas. No había parte sana en él. Lo que los forenses describieron fue el reflejo de un dolor prolongado e inhumano. La noticia conmocionó a todo Japón. Los detalles que salieron a la luz eran tan crueles, tan difíciles de creer, que muchos medios censuraron parte de la información por respeto al público. Sin embargo,
la indignación creció al saberse que los responsables eran menores de edad. Los 4 principales agresores fueron arrestados: Hiroshi Miyano, J. Ogura, Shinji Minato y Yasushi Watanabe. Todos tenían entre 16 y 18 años al momento del crimen. Por la ley japonesa, fueron juzgados como menores, lo que limitaba drásticamente las penas. La sentencia causó furia. Hiroshi Miyano, considerado el principal autor, recibió 20 años de prisión. J. Ogura, 8 años. Watanabe y Minato, entre 5 y 7 años. Ninguno recibió cadena perpetua. Ninguno fue condenado por asesinato con tortura. A ojos de la ley, aún tenían posibilidad de reintegrarse a la sociedad. Y así ocurrió. Años después, algunos de ellos salieron libres y reincidieron en otros delitos. Mientras tanto, la familia Furuta vivía con un vacío imposible de llenar. La justicia no fue suficiente. El sistema falló. La sociedad entera se vio reflejada en ese caso, un espejo de crueldad, indiferencia y negligencia institucional. Pero la memoria de Junko Furuta no se ha apagado. Su historia sigue viva como símbolo del horror que nunca debe repetirse, como un llamado a proteger a los inocentes, a exigir justicia verdadera y a no olvidar jamás. Junko Furuta no murió en silencio. Su historia quedó escrita en la memoria colectiva como una advertencia eterna. Porque el horror verdadero no vive en la ficción, sino en las sombras de nuestra propia sociedad. Por la memoria, la verdad y la dignidad de las víctimas.